¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que parecen encantadoras, pero detrás de esa máscara esconden manipulación, un ego desmedido y una frialdad perturbadora? ¿Por qué algunos disfrutan del dolor ajeno como si fuera un espectáculo, mientras otros solo sienten indiferencia ante el sufrimiento? Durante años, la psicología habló de la tríada oscura, 3 rasgos capaces de revelar el lado más frío y calculador de la mente humana: maquiavelismo, narcisismo y psicopatía. Pero la investigación avanzó y descubrió que faltaba un ingrediente clave, el más inquietante de todos: el sadismo. Así nació un concepto más amplio y preciso: la tétrada oscura. Hoy ya no hablamos de 3, sino de 4. Un conjunto de rasgos que no solo explica cómo actúan los manipuladores, los crueles y los depredadores sociales, sino que también revela algo mucho más inquietante: que todos, en mayor o menor medida, llevamos esa oscuridad dentro. La pregunta es, ¿qué tanto de esa oscuridad vives tú? El maquiavelismo. El primer rostro de esta oscuridad es el maquiavelismo. Su esencia es simple pero letal: la manipulación estratégica, el cálculo frío y la convicción de que el fin justifica los medios. No hablamos de impulsividad ni de explosiones emocionales. Hablamos de alguien que sabe esperar, que mide cada palabra, que planea cada movimiento como si la vida fuera un tablero de ajedrez. El maquiavélico no necesita gritar para dominarte, no necesita violencia directa, solo necesita plantar una idea en tu cabeza, hacerte creer que la decisión fue tuya, cuando en realidad fuiste dirigido como una marioneta. Su poder está en la sutileza, en disfrazar la mentira como verdad, en disfrazar el interés propio como beneficio común. Piensa en los políticos que prometen lo que saben que jamás cumplirán, en jefes que usan a su equipo como piezas desechables, en parejas que manipulan con chantaje emocional, alternando frialdad con aparente afecto. Ese es el arte del maquiavélico: mover los hilos desde las sombras, sin ensuciarse nunca las manos. Pero aquí viene lo inquietante: todos tenemos algo de esto dentro. ¿O acaso nunca has dicho lo que el otro quería escuchar para obtener un beneficio? ¿Nunca has ocultado tu verdadera intención porque era más conveniente aparentar? Puede que lo llames estrategia, puede que lo disfraces de prudencia, pero si miras de frente, ¿no era, en el fondo, manipulación? El maquiavelismo desnuda una verdad incómoda. El ser humano es capaz de usar a otros como medios, no como fines. Y mientras más niegues esa parte de ti, más poder tendrás sobre tus decisiones. Porque aquí no se trata de señalar a los malos. Se trata de preguntarte: ¿hasta qué punto estás dispuesto a traicionar tu autenticidad con tal de conseguir lo que quieres? El narcisismo. El segundo rostro de la oscuridad es el narcisismo. Y no se trata solo de alguien que se admira frente al espejo. Va mucho más allá. El narcisista no vive para ser, vive para ser visto. Su existencia depende de la mirada de los demás, de la validación constante, del aplauso que alimenta un ego insaciable. El narcisismo tiene un truco perverso. Puede disfrazarse de seguridad, de liderazgo, de carisma, y al principio fascina. Un narcisista puede seducirte con encanto, puede hacerte creer que estás frente a alguien seguro, brillante, casi magnético, pero esa fachada siempre esconde algo frágil, una necesidad desesperada de admiración. Y cuando esa admiración se apaga, cuando los reflectores se apagan, aparece el vacío, la ira, el desprecio. Mira a tu alrededor. En las redes sociales, donde las personas construyen una imagen perfecta de sí mismas, ¿cuánto hay de autenticidad y cuánto de narcisismo disfrazado de autoestima?
El narcisismo no es amor propio, es dependencia. No se trata de valorarse a uno mismo, sino de ser incapaz de vivir sin el eco del reconocimiento ajeno. Y aquí la confrontación. ¿Qué tanto de lo que haces es por ti? ¿Y qué tanto es para que otros lo vean? ¿Tu éxito lo disfrutas en silencio o necesitas exhibirlo para sentir que vale algo? ¿Tus logros son tuyos o solo adquieren sentido cuando reciben aplausos? El narcisismo revela un hambre peligrosa, la de ser especial a cualquier precio. Y ese precio puede ser alto: traicionar relaciones, destruir la empatía, pisar a otros con tal de subir un peldaño más. Porque para el narcisista todo gira en torno a un yo gigantesco. Y los demás, tarde o temprano, se convierten en satélites desechables orbitando a su alrededor. La pregunta es simple, pero brutal. ¿Estás construyendo una vida para ti o un espectáculo para que otros te aplaudan? La psicopatía. El tercer rostro de la oscuridad es quizá el más perturbador. La psicopatía. Cuando escuchas esa palabra, probablemente pienses en asesinos seriales, criminales sin piedad o monstruos de películas. Pero la verdad es que la psicopatía no siempre se manifiesta en actos sangrientos. A veces se esconde en trajes elegantes, sonrisas encantadoras y decisiones calculadas. La psicopatía se define por 3 elementos: impulsividad, ausencia de remordimiento y frialdad emocional. Es la capacidad de actuar sin sentir culpa, de dañar sin pestañear, de usar a las personas como si fueran simples objetos. Pero ojo, no todos los psicópatas son criminales. Algunos se convierten en cirujanos que necesitan mantener la sangre fría en medio del caos. Otros son empresarios dispuestos a tomar decisiones implacables para salvar una compañía. La diferencia es que, en ellos, la empatía está apagada, o al menos reducida al mínimo. Piensa en alguien que puede mirarte sufrir y sentir absolutamente nada. Alguien que toma decisiones que destrozan vidas y al final del día duerme profundamente. Ese es el rostro del psicópata funcional, indiferente al dolor, indiferente a las consecuencias. Y aquí viene lo inquietante: la psicopatía no es ajena a ti. ¿O acaso nunca has justificado una acción fría diciendo que era necesario? ¿Nunca has sentido esa voz interna que te dice que el fin vale más que la culpa? La mayoría lo reprime, lo niega, pero en determinados contextos, una situación límite, una traición, una competencia brutal, ese rasgo puede salir a la superficie. La psicopatía nos obliga a mirar una verdad incómoda. La empatía no siempre es natural, y a veces el ser humano se permite desconectarla para sobrevivir, para ganar, o simplemente para no sentir. Y entonces surge la pregunta que nadie quiere responder. ¿Qué tan fácil sería para ti apagar tu conciencia si supieras que nadie te va a detener? El sadismo. El último rostro de la oscuridad es también el más crudo: el sadismo. Mientras el maquiavélico manipula para obtener poder, el narcisista busca adoración y el psicópata se mueve sin remordimientos. El sádico tiene un motor distinto: el placer en el sufrimiento ajeno. No lo hace por necesidad ni por conveniencia, lo hace porque lo disfruta. El sadismo puede manifestarse de muchas formas. No siempre es físico ni sangriento. A veces se esconde en burlas disfrazadas de bromas, en humillaciones públicas, en la risa al ver a alguien fracasar. ¿Quién no ha escuchado ese comentario venenoso de alguien que, en el fondo, goza al ver a otro caer? Ese es el germen del sadismo, la satisfacción de ver a otro herido, derrotado, humillado. Lo más perturbador es que, a diferencia de los otros rasgos, el sadismo no necesita justificación, no busca poder,
No busca reconocimiento, no busca metas mayores. Se alimenta únicamente del dolor ajeno. Y ahí radica su peligro. Es la oscuridad en estado puro. Pero antes de señalar a los demás, piensa en ti. ¿Nunca te alegraste en secreto del fracaso de alguien que envidiabas? ¿Nunca te reíste del error de alguien, aunque sabías que lo estaba destruyendo? Puede que lo llames justicia poética, puede que lo disfraces de «se lo merecía», pero en el fondo, ¿qué diferencia hay con el disfrute sádico? El sadismo es el recordatorio más incómodo de todos. Dentro de cada persona existe la posibilidad de disfrutar con el dolor ajeno. Y mientras más lo niegues, más fuerte se esconde. Porque la tétrada oscura no habla solo de los monstruos que vemos en las noticias. Habla de ti, de mí, de cualquiera que en un momento de sinceridad brutal debe aceptar algo. La oscuridad no está afuera. La oscuridad también vive dentro. El maquiavelismo, el narcisismo, la psicopatía y el sadismo. 4 rostros distintos de una misma sombra, la tetrada oscura. No son simples conceptos de psicología, son espejos, reflejos de lo que el ser humano es capaz de hacer cuando se libera de la empatía, de la moral y de los límites. Y aquí está la verdad más brutal. Todos tenemos algo de ellos. Algunos lo niegan, otros lo disfrazan, unos pocos lo usan a su favor. Pero en el fondo, la pregunta que deberías hacerte no es si esos rasgos existen en ti, sino qué tanto control tienen sobre tus decisiones. Porque la oscuridad no se manifiesta de golpe. Se filtra en pequeños gestos, en la mentira conveniente, en la búsqueda de atención desesperada, en la frialdad que justifica cualquier cosa, en la risa callada ante la caída de otro. Son esas pequeñas grietas las que revelan hasta dónde has dejado entrar la sombra. Y si te atreves a mirar sin máscaras, quizá descubras lo más inquietante de todo, que el verdadero peligro no está en los políticos corruptos, en los narcisistas famosos o en los psicópatas que salen en las noticias. El verdadero peligro está en ti, en esa parte oscura que alimentas cada vez que eliges manipular, humillar o gozar con el dolor ajeno. Así que la pregunta final no es sobre ellos, sino sobre ti. ¿Quién tiene el control? ¿Tú o tu oscuridad?